Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos un día aquí más y hoy os traigo un vídeo súper entretenido, un vídeo magnífico y sobre todo un vídeo que vosotros habéis votado en la pestaña de comunidad, donde siempre os digo que acudáis porque ahí construimos Mundo Azul. En esta encuesta yo os daba varias opciones y entre ellas os daba esta que vosotros habéis votado, la Biblia y los encuentros con seres no humanos. Menudo tema habéis elegido, amigos míos. Como digo, lo habéis elegido vosotros. También os tengo que recordar que para apoyar el canal, si queréis que este canal suba como la espuma y sigamos, yo voy a seguir porque a mí me encanta, ya lo veis, pero si queréis apoyar un poco el canal, solo tenéis que darle a like, comentarme lo máximo posible y sobre todo, y más importante, ya que es de lógica, ver el vídeo hasta el final y de esa manera sintetizaréis adecuadamente todo lo que os cuento y sobre todo para posteriores preguntas que me hagáis, porque a lo mejor las estoy contestando ya. Dicho esto, vamos a ver lo que os tengo hoy preparado en este vídeo, que como digo es magnífico, no se puede catalogar de otra manera, no porque lo haga yo, sino porque la Biblia y los encuentros con seres no humanos, yo creo que dentro de los muchos misterios de la Biblia es una de las cosas más apasionantes que existen. Como siempre digo, vamos a ver un pequeño resumen de lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónigos que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variantes, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. Fue en el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica, junto al Papa Dámaso I, instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, similar al de San Antasio y los libros del Antiguo Testamento. Posteriormente, los concilios regionales III de Hipona, del 393, y III de Cartago, del 397, y el IV de Cartago, del 419, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405, la lista fue enviada por Inocencio al obispo Exuperio de Tolosa, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Pero las páginas de la Biblia contienen muchos secretos que durante siglos han intentado que permanezcan en el anonimato, pero hoy, en Mundo Azul, los pondremos al descubierto. Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que estas hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron, por los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y los engendraron. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Éxodo capítulo 13, del versículo 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche. Éxodo capítulo 14, del 19 al 20. Y el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Éxodo capítulo 24, del versículo 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como el fuego, consumidora sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Daniel capítulo 10, del versículo 4 al 6. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Ezequiel capítulo 1 del 4 al 27. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus aras por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Al mismo había en 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de cachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4 partes. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas,
y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubría su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de la muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de un fuego dentro de ella, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde los lomos para abajo, vi que parecía como un fuego y que tenía resplandor alrededor. Bueno, pues estos, amigos míos, son, como he dicho, un pequeñísimo, diminuto, minúsculo, insignificante resumen de lo que podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Amigos míos, la Biblia, todos, o la gran mayoría, el 90% de los seres del planeta, lo habéis visto, es el libro más vendido del mundo. Más de 5.000 millones, o sea, somos 7.000 millones de personas en este mundo. 7.000, 8.000, 6.000, 6.500, 7.500, más o menos en torno a los 7.000 millones de personas en el mundo. Y faltan 200.000 millones de personas para que lleguen a que todo el mundo entero tenga una, me vais a permitir la licencia, jodida Biblia en su casa. Todo el mundo, de una edición, de otra, más antigua, más nueva. Pero la Biblia es un libro que está en todas las casas, en todos los hogares, y la Iglesia Católica y otras iglesias también se han encargado de ello. Como veis, la Biblia es un compendio, vamos a decirlo así, de cuentos, de historias, de relatos, de sucesos, cabalgando entre lo mitológico y lo histórico, que se recopiló de entre otros muchos escritos que existen, y se dijo lo que valía de lo que no valía. Ya lo hablamos en el anterior vídeo de Enoch, que bueno, Enoch debía estar dentro, pero por H o por B no está. Pero sí hay algunos pasajes que están, que en este caso es en el famoso Génesis, que también está plagado de historias. Como digo, no os he puesto todos los capítulos, ni os he puesto los más importantes tampoco, sino os he puesto algunos, para que vosotros entendáis un poco el circundar, la sintonía del vídeo y por dónde va. ¿Por dónde va? Pues porque el libro más importante del mundo o el libro más influyente de la historia no podía ser otro que la Biblia. ¿Por qué? Porque está plagado de fenómeno ovni, porque está plagado de contacto con, si no seres de otros planetas, seres de otras dimensiones, seres espirituales que vienen a, en definitiva, el mismo cuento de siempre, la misma circunstancia, que no deja de ser una historia extremadamente antigua, que probablemente no, en este caso los católicos lo heredaron de los judíos lo heredaron de todo el tema semítico, y los semíticos lo heredaron, pues no se sabe, porque ya el tiempo ahí los escritos se pierden, pero se cree, se entiende, se especula que toda esta historia es mucho más antigua, o parte, sobre todo en este caso el Génesis, no tanto el Éxodo, pero sí el Génesis, que es algo de una historia muy antigua, algo, un remanente, una reminiscencia que nos llega, y que además de eso también se nos cuenta que en el Éxodo, que en los capítulos de Ezequiel que os he mostrado, Daniel y en muchos otros, porque son 73 libros que se dice pronto, en todos ellos, si no en la gran mayoría, en el 90%, aparecen encuentros con tripulantes, aparecen abducciones, aparecen como seres increíbles, guapos, con los ojos brillantes, altos, con el pelo largo, hombres, mujeres, se plantan delante de las personas de aquella época, con su idiosincrasia, con su pensamiento, y les dan comunicados, les hablan, o simplemente se dejan ver,
o, como pasó con el pueblo judío, les guían de una forma que desde mi punto de vista también lo veremos, porque como os dije en los anteriores vídeos, pienso hacer un serial. Yo soy hombre de serial, ya lo sabéis, de todo lo que es el recorrido del Éxodo, porque creo que es uno de los viajes más increíbles, ya no solo del pueblo judío, sino del hombre, ¿vale? Como historia. Y en este caso, cómo no, la gloria de Yahvé los llevó a través del desierto durante 40 largos y puñeteros años, que se dice también pronto. Y sí, les ayudó, les dio maná, pero luego les castigó, les hizo pasar calamidades, todo para llegar a un punto que podían haber tardado en cuestión de meses, tardaron 40 años. Les hizo un recorrido, bueno, un vericueto súper extraño. ¿Todo para qué? Pues yo no lo tengo muy claro. Voy a salir un poquito del... No porque no hay guión, pero bueno, me voy a salir un poco del texto que estamos hablando, que es la Biblia. ¿Por qué creo yo que sucedió todo esto? El tema del Éxodo. Pues creo que el mensaje, o había un cierto tipo de mensaje que tenía que calar a nivel cultural a través de diferentes generaciones. Y durante 40 años, amigos míos, con la esperanza de vida que había en aquella época, os puedo asegurar que por lo menos el orden de 3 o 4 generaciones cayeron. Os podéis imaginar. Y de hecho ahora la ortodoxia judía, lo férreo que es todo lo judío, tiene un remanente, una reminiscencia de ahí, de esos momentos, de la calamidad tan grande que pasaron. Sí, ya veis, ayudó en su momento, pero también fue un castigador. Volvemos otra vez al tema de la Biblia. Dicho esto, la Biblia es un libro que es, bueno, pues el libro de los cuentos del fenómeno ovni por excelencia. O sea, la Biblia es increíble. Tiene una cantidad de pasajes, una cantidad de cuentos, una cantidad de situaciones tanto rocambolescas como fantásticas, como interesantes, como increíbles, de las cuales se puede aprender, pero sobre todo lo que más tiene es eso: encuentro con humanos o humanoides, encuentro con seres de otros mundos, de otros lugares, incluso encuentro con seres divinos, con seres espirituales, y no solo en la Biblia, sino en muchos textos a través de la historia, religiosos, históricos, también mencionan este tipo de cosas. Ahí tenemos el Rig Veda, una de las recopilaciones más antiguas de la historia a nivel de texto, que también habla de los Vimanas, también habla de la guerra de los dioses, también habla de, bueno, todo eso que también lo veremos en su momento. Ahí tenéis la Torá, ahí tenéis el Corán, ahí tenéis muchísimos textos que hablan de lo mismo, amigos míos. ¿Por qué? Porque tanto el fenómeno ovni como el contacto con seres de fuera o seres de otras dimensiones, este contacto vecinal, dimensional, espiritual, universal, se ha dado desde la noche de los tiempos. Y amigos míos, es la historia más antigua de la Tierra, la historia más antigua del ser humano. ¿Sabéis por qué? Porque es parte de nuestra historia. Esa historia no es algo que sucediera en un momento determinado así como así, no, es algo que ahora lo empezamos a llegar a entender después de 3.000, 4.000 años, pero es algo que ha sucedido desde la noche de los tiempos. Lo que pasa es que no tenemos forma de demostrar, porque no hay escritos, y como somos tan ortodoxos y tan científicos, no tenemos escritos de saber lo que ha pasado de aquí a 5.000 años. Pero es que eso ha sucedido, y ha habido mucha más historia, y ha habido mucha más humanidad antes de eso, y ha habido un proceso evolutivo muy largo. Y la Biblia solo es el producto de todas esas historias, y sobre todo de un pasado muy antiguo, como es en el caso del Génesis, o de un pasado que hace unos 2.000, 3.000 años aproximadamente nos cuentan cierto tipo de personajes que sí, con sus licencias poéticas, con sus licencias inventivas, añadiendo de su padre y de su madre, pero más o menos vienen a contar lo mismo. Porque, amigos míos, aquí hay un pasaje que a mí me sobrecoge, que, bueno, en este caso todo el pasaje entero es increíble, ¿no? Pero sobre todo cómo, lo estoy intentando buscar para deciros, cómo describe lo que para mí es lo más semejante que se puede a un ovni. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. A los 4 lados, el aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisol, y las 4 tenían la misma semejanza.
su apariencia y su obra era como una rueda dentro de otra rueda. Cuando andaban y se movían, estas ruedas se movían también. Y aquí voy a soltar una frase que me parece increíble. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Los famosos ojos que comparten muchas de las descripciones de personas que ven lo mismo. Y también se ha dado en descripciones de humanoides o de contactos con seres de estas naves, de estas luces, llámalo como quieras, que tenían alas, que se movían de forma robótica, que hacían cosas increíbles, y muchos de ellos que han hablado con testigos dicen exactamente lo mismo. O sea, es increíble cómo la historia después de 3.000, 4.000 años sigue repitiéndose, amigos míos. Dicho esto, la Biblia es un libro que leer. Sí, claro, es un libro que leer, pero sobre todo es un libro que estudiar, al margen, que desde mi punto de vista no vais a encontrar, al margen de lo espiritual, al margen de ese peso que uno pueda encontrar para encontrar paz y calma espiritual. Creo que en la Biblia no lo vas a encontrar, pero sí vas a encontrar otro tipo de cosas, más a nivel intelectual, más a nivel investigativo, y sobre todo en correlacionar lo que sucede con lo que sucedió, y sobre todo el aprender a leer de forma genérica y leer un poco entre líneas, ¿sabes? No ser tan literales. Dicho esto, amigos míos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme, por todos vuestros comentarios, los mensajes que me dejáis en mi correo electrónico, que cada vez sois más. Me encanta, intento contestaros a todos. Os doy las gracias de verdad, porque aprendo muchísimo con vosotros, todo lo que me brindáis y todo lo que me vais proporcionando, todos los datos, y en definitiva, pues bueno, solo puedo estar con vosotros agradecido. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Un abrazo.